Números capítulo 26 dice que después de la mortandad que sucedió, el Señor habló con Moisés y Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, y le dijo: lo que Dios le dice aquí es que levanten un censo y que este censo tenía que contar a los hijos mayores de 20 años para que puedan salir a pelear por Israel en el orden de los antepasados. Entonces el mandato del Señor desde el verso 1 al verso 4 tiene que ver con esto. Veamos si hay entre el pueblo gente mayor que esté lista para ir a pelear, ya que se acercaba la conquista de la tierra prometida. Entonces podemos ver del versículo 5 al verso 51 que empieza el conteo por tribus para ver cuántas personas hay dispuestas para ir a la guerra. Podemos ver que Rubén dice que en total hay 43.730 personas. Describe a los hijos de Coré, que fueron aquellos que no murieron a pesar de que la rebelión les atacó y les juzgó a ellos. De Simeón dice que hay 22.200 personas. De Gad hay 40.500. De Judá se nos describe el juicio que se hizo con y Onán y nos dice que hay 700.500 personas. De Isaacar hay 74.300 personas. De Zabulón hay 60.500 personas. De José, describiendo los dos hijos, Manasés y Efraín, nos dice que de Manasés hay 52.700 personas. De Efraín hay 32.500 personas. En Benjamín hay 45.700 personas. De Dan, que nos describe también con algunos de sus hijos, como Suhan, que hay 74.400, y de Aser, que hay 53.400. De Neftalí hay 45.400 personas, y en total nos describe que hay 601.730 personas que están listas para ir a la guerra. Podemos ver entonces que se hace este censo. ¿Con qué propósito? Nos dice entonces los propósitos desde el verso 52 hasta el verso 65. Ya dijimos que uno de ellos es para ir a la guerra, pero otro de ellos es que nos describe en estos versículos finales de este capítulo que la tierra va a ser repartida entre aquellos que tienen más gente. Entonces se le daría más tierra a las personas que tienen más gente. Las que tienen menos gente se le daría menos tierra, y estas tierras se repartirían por suerte. Luego vemos que al final, ¿cierto?, se describe que está el censo de la tribu de Leví, en donde se cuentan 23.000 personas, y nos describe los que sobrevivieron al juicio de morir en el desierto de Sinaí, que solo fueron 2 personas. Recuerden que son Caleb y Josué. Todos los demás murieron por desobedecer al Señor. O sea, toda esa generación murió, solo quedó Caleb y Josué. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este capítulo número 26? Lo primero que podemos observar es que el censo era para contar, como dijimos, a los hombres para la guerra, y esto nos muestra que desde el antiguo pacto los hombres jóvenes específicamente aquí son considerados para ir a la guerra, y es por eso que hay muchos mandatos de las escrituras que habla a los varones a comportarse varonilmente, a comportarse conforme a lo que ellos son o lo que Dios ha diseñado sobre ellos, o sea, tener valentía cuando se iba a la guerra, en este caso a la guerra de la tierra prometida. Pero recordamos que en el nuevo pacto tenemos una guerra que el Señor nos ha descrito en Efesios capítulo 6. Estamos en medio de una guerra espiritual, y para enfrentar esa guerra espiritual se requiere también actuar varonilmente, pero pelear espiritualmente, usar las cosas que Dios nos dejó para combatir y para pelear en esa guerra para la gloria de Dios. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos practicar la palabra del Señor, y para eso se requiere valentía, se requiere perseverancia, se requiere ejercicio espiritual, y para eso necesitamos hombres que se comporten de esa manera. ¿Eres tú un hombre que se comporta de esa manera? ¿Eres tú un hombre comprometido, dispuesto a ir a la guerra para anunciar y predicar el evangelio a este mundo caído? También podemos ver que aunque Coré fue juzgado, podemos ver que sus hijos sobrevivieron frente al juicio de Dios. Esto nos muestra que a pesar de que Dios temporalmente envía sus juicios, también nos muestra su misericordia. Vemos su misericordia cada mañana, vemos su bondad cada mañana. ¿Cómo tú experimentas, hermanos, la misericordia de Dios? ¿Agradeces a Dios que te dé algo que no mereces? ¿Agradeces al Señor que no caiga el juicio sobre ti cuando has pecado día tras día y no has obedecido su palabra? Podemos ver la bondad y la misericordia del Señor extendida a cada uno de nosotros. A pesar de que merecemos el juicio, el Señor nos da de su misericordia. Y también podemos ver que
Así como vimos que la generación anterior murió en el desierto debido a su pecado y que solo Caleb y Josué fueron los que sobrevivieron. Por tanto, vemos que Dios sin duda cumple su palabra. Cuando Él ha establecido algo, cuando Él ha establecido un juicio, cuando dice que ciertas cosas van a pasar, suceden. El Señor cumple su palabra cuando se trata de los juicios, pero también el Señor cumple su palabra cuando se trata de las promesas. Promesas que nosotros como cristianos vemos y esperamos. Una de esas promesas era la venida del Mesías, la venida de Jesús, el cual vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y después nos dio otras promesas que son que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, que la iglesia del Señor no va a perecer, que el Señor va a regresar por segunda vez. Y esas son promesas que no van a cambiar y que están constantemente en la palabra recordándonos que el Señor es fiel, totalmente fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios siempre permanece fiel.